Bienvenidos al taller literario de relato breve de Falsaria. Mi nombre es Paloma Benavente y os voy a dar unas nociones básicas sobre cómo construir un relato breve. En esta primera entrega vamos a hablar de dos nociones básicas que son la brevedad y la relevancia. Estas dos nociones, que son primordiales, os ayudarán a construir un relato literario. En cuanto a la brevedad, siempre hay un montón de cifras bailando de un lado a otro de cuánto tiene que ocupar un relato breve. Si utilizamos las normas bibliográficas, vemos que la definición de relato o cuento es aquel texto literario que abarca desde las 5 hasta las 46 páginas. Algunos 46 páginas os puede resultar demasiado amplias, pero bueno, son normas bibliográficas que lo único que hacen es definir. Todo aquello que sea más de 46 páginas se considera ya novela breve, y todo aquello que sea menor de 5 páginas se considera relato breve. Nosotros, por ejemplo, en Falsaria tenemos una adaptación a ese relato breve, que es que todo texto que sea menor de 300 palabras se considera microrrelato. Esta definición podéis encontrarla muy distinta dependiendo de donde lo miréis, pero aquí lo utilizamos para establecer ciertos límites y así saber en qué espacio nos movemos. Para tomar como ejemplos algunos cuentos largos, de estos que se acercan bastante a las 46 páginas, podéis tomar como ejemplo El perseguidor de Cortázar, que es un cuento muy amplio, y también algunos del norteamericano John Cheever, que son cuentos también alrededor de las 25 páginas. Pero normalmente nosotros, cuando hablemos de cuento o de relato, estaremos en torno a las 5 o 10 páginas máximo. ¿Por qué tomamos esta medida? Básicamente porque la historia del relato comenzó siendo oral. Entonces se reunía un grupo de gente alrededor de una hoguera, o bien cuando era una fiesta popular, o bien cuando estaban haciendo una actividad en común, como recoger la siega, y alguien se ponía a contar una historia. Podía ser una historia basada en algún hecho concreto que había ocurrido hace poco, o bien alguna leyenda del pasado. No se sabía muy bien si era ficticia o se tomaba por real. Y la brevedad del cuento viene de ahí, que es un relato oral, breve, que hacía pasar el rato, y normalmente los interlocutores, es decir, los narradores, se iban pasando el turno. Una cosa tenemos que tener clara, y es que no todo texto breve es un relato. Alguna vez nos hemos encontrado con cuentos o con relatos de unas 5 páginas y a las que realmente les sobraba más de la mitad de las palabras. Es decir, no todo texto que tenga 5 páginas se convierte automáticamente en un relato. ¿Cómo vamos a saber identificar, o más bien, cómo vamos a saber crear nuestro propio relato? Pues aquí viene la segunda de las nociones importantes que vamos a ver hoy, con la relevancia. Hablamos de relevancia cuando todos los detalles de nuestro relato son importantes, tienen un significado que ayuda a comprender el significado último del relato. Es decir, tanto personajes, como acciones, como frases, como diálogos, pensamientos, todo debe ser importante. No puede sobrar ni faltar nada. Si bien la brevedad hacía referencia a la forma del relato, con la relevancia estamos haciendo relación al contenido del relato. Por ejemplo, os voy a leer aquí el principio de un cuento de Donald Ray Pollock, que se llama Knockenstiff, un tipo fantástico, y cuyo comienzo es así. Mi padre me enseñó a hacer daño a la gente una noche de agosto en el autocine Torch cuando yo tenía 7 años. Era lo único que se le dio bien alguna vez. Ese es el comienzo de un relato, es decir, solamente con esas pocas frases, esas pocas palabras, sabemos que detrás hay una historia, y hay una historia muy interesante que contar, y sobre todo que leer. Con este comienzo ya hay una serie de datos que nos dicen que todo lo que nos está contando es relevante, y estoy hablando de 3 frases, de 3 líneas.
¿Qué es lo que nos está diciendo en este comienzo tan fuerte? Primero, mi padre me enseñó. Se supone que la figura del padre tiene que ser un ejemplo a seguir. ¿Y qué le está enseñando? A hacer daño a la gente. Que un padre enseñe a hacer daño a la gente, a su hijo, es algo terrible. Con lo cual, todo lo que venga después de este comienzo va a seguir esa línea de terrible. Este personaje va a ser malo, este padre va a ser terrible, y todo lo que ocurra detrás va a ser una catástrofe. ¿Qué edad tiene además el niño? 7 años. Es demasiado temprano para empezar a ser malo, y más inducido por el padre. Con lo cual, con este comienzo, lo que hace Ray Pollock, es contarnos un universo propio donde la violencia va a imperar. Es decir, en esas 3 líneas, absolutamente todo es relevante. Bien, ese comienzo que, como hemos visto en Pollock, es contundente, lo vamos a encontrar en todos los cuentos. Por ejemplo, vamos a ver uno de Cortázar, de Historia de Cronopios y Famas, archiconocido, que se llama Comercio. Os voy a leer solamente la primera frase. Los Famas habían puesto una fábrica de mangueras y emplearon a numerosos cronopios para el enrollado y depósito. Hasta ahí el inicio. Es decir, lo que hace Cortázar con este inicio breve, irrelevante, y además hablamos de un cuento mucho más breve que el de Pollock, es marcarnos la pauta. Nos describe todo el mundo que va a venir a continuación, todo el mundo inventado por él que va a venir a continuación. Bien, pues sobre todo nosotros como escritores, seguramente nos salgan cuentos mucho más largos. No pasa nada, un cuento siempre se hace a base de reescribir y sobre todo de quitar. ¿Cómo vamos a conseguir ese efecto de brevedad y de relevancia? Vamos a quitar todo aquello que se pueda quitar, todo aquello que sobre. Todos los diálogos que no sean importantes para el desarrollo, todos los personajes que no aporten absolutamente nada, porque además en los cuentos suele haber muy pocos personajes, 1, 2 como mucho, a veces hay hasta 4, pero desaparecen rápidamente. Y sobre todo releyendo una y otra vez para quitar todo aquello que sobre, todas las virutas que necesitemos sacar de nuestro cuento y conseguir un buen relato. Hasta aquí la primera entrega de este taller literario de relato breve. Os espero en próximas entregas.